Buenos días. Buenos días, maestro. A ver sus Buenos días, disfraces. maestro. Buenos días. Yo Buenos olvidé mi días, casa. maestro. Necesito las cámaras hoy de todos, por favor. Ya. Muy bien, Julián. Tenemos un fantasma por aquí. Los demás, vamos. Un diablito. Muy bien. Los demás. No importa, necesito ver las cámaras encendidas. Recuerden que eso está en el reglamento, ya lo tienen, así que por favor necesito cámaras encendidas, con disfraz o sin él. Olvidé hacerle ojos a mi disfraz. Ay, ¿eres un fantasma también? Qué tiernos. Sin ojos. Si puedes ver, no hay problema. Bien, chicos, para los que quieran participar en el concurso de disfraces, tienen hoy hasta las 2 de la tarde para mandarme su foto de cuerpo completo en horizontal, ya sea a mi correo o para los que tienen mi WhatsApp, pues por WhatsApp. Y dando las 2 de la tarde, yo ya no recibo fotos. Se van a seleccionar a los 20 mejores disfraces para subirlos en el Face. Y el que tenga más likes es el que va a ganar el concurso. ¿Vale? Entonces, tienen desde ahorita hasta las 2 de la tarde para enviarme su foto los que vayan a participar. Vamos a continuar con el tema que estábamos viendo el lunes de las falacias. Preparen sus apuntes y en lo que se proyecta la presentación, díganme cómo les fue con el pequeño experimento que les dije. Tuvimos desde el lunes hasta hoy para que descubrieran cuántas falacias hay a su alrededor. Entonces, si alguien lo hizo, que me diga cómo le fue. Maestro. Yo, maestra. Tengo una, tengo una duda. Dime. ¿Marcó un hada en la escuela? No. Bueno, sí, en la plataforma, pero como no hemos terminado de ver el tema, pues si no lo han hecho no hay problema. Pero tienen hasta el sábado para hacer el hada 7. Está bien.
Los fantasmas abundan este año, qué maravilloso. Ok, la última falacia que vimos fue la de ad verecundiam, que era la apelación a la autoridad cuando estamos ante personas que por su grado de fama o autoridad, pues le tomamos como verdadero lo que diga precisamente por ese asunto. Vamos con la falacia de petición de principio, que dice, consiste en tomar como premisa de su razonamiento la misma conclusión que se pretende probar, o utilizar como premisa lo mismo que dice la conclusión. Esta falacia se da mucho cuando tenemos pobreza de argumento. ¿A qué me refiero? Con que nosotros cuando vamos a usar un argumento para algo, pues sí, pensamos muy bien en ese argumento antes de decirlo, hasta lo ensayamos y demás. Pero cuando vamos a utilizarlo, sí lo utilizamos, pero como que pasa algo y tú pues tienes que decir algo más. Y luego resulta que no habías pensado en nada más. Y lo que haces, en lugar de pensar en algo más, es que lo que ya habías dicho, le cambias palabras para que parezca que estás diciendo algo diferente, pero realmente no estás diciendo nada diferente. Estás diciendo lo mismo. ¿Quién me puede decir una situación X para que veamos un ejemplo de lo que estoy hablando? ¿Nadie? No. No. Digan una situación. En una exposición. En una exposición, eso se da mucho. Cuando vamos a exponer, normalmente estudiamos nuestro tema. Y pasa muchas veces que por nervio, como que se te olvida el tema. Y luego, al estar dando tu explicación, como que parece que para librarte, pues empiezas a decir lo que te acuerdas y luego como que empiezas a redundar, pero porque es de lo único que te acuerdas, pero estás buscando que no parezca pobre tu exposición y que no parezca que se te olvidó. Eso es algo muy importante, que no parezca que se te olvidó todo lo que habías estudiado. Entonces, hasta parece que hay redundancia, pero pues es por esta cuestión, para aparentar que sí sabes de tu tema. Muy bien, a eso se refiere esta petición de principio, que digamos lo mismo, solo que disfrazado con otras palabras para que no parezca que estás diciendo lo mismo. Vamos con las falacias de ambigüedad.
Las falacias de ambigüedad son de las que por algo que esté mal en la escritura, porque esto normalmente se da en escritura, por algo que esté mal se presta a confusión y por lo tanto pues quedamos con una falacia. Tenemos el equívoco, que dice, surgen cuando aparecen diversos significados de las palabras que se utilizan dentro del mismo razonamiento. Nosotros en nuestro vocabulario y en nuestro léxico y según lo que hemos estudiado a lo largo de nuestra vida, sabemos que hay palabras que tienen significados distintos aunque se escriban igual. Y el equívoco resulta cuando usamos esas palabras que pueden tener distintos significados, pero las utilizamos en un mismo razonamiento, pareciendo como que sí fuera a tener el mismo significado en todas las veces que aparezca. Por ejemplo, vamos a ver un razonamiento que tiene premisa mayor, premisa menor y conclusión. En la premisa mayor dice, el fin de todas las cosas es la perfección. La premisa menor dice, la muerte es el fin de la vida. Por lo tanto, la muerte es la perfección de la vida. ¿Qué palabra está teniendo más de un significado en este silogismo? O en este razonamiento más bien. La muerte. ¿Cuál? ¿Qué palabra está teniendo más de un significado y se está usando mal por lo mismo? Tiene sus... ¿Mm? ¿Qué había dicho? Va de nuevo. El fin de todas las cosas es la perfección. La muerte es el fin de la vida. Por lo tanto, la muerte es la perfección de la vida. Vida. No. Vida tiene más de un significado, un sinfín de significados, pero no. Aquí está funcionando igual cada vez que aparece. ¿Fin? Fin. Muy bien, Kiara. La palabra fin. Porque en la premisa mayor, la palabra fin
está usando el significado de finalidad, de propósito, de objetivo en la vida. O sea que todas las cosas tienen como propósito ser perfectas. Y en la premisa menor, la palabra fin está con el significado de final, de terminar. O sea, cuando dice que la muerte es el fin de la vida, o sea, que es cuando la vida termina. Y como no se está usando el mismo significado, cuando llegamos a la conclusión, nos está dando a entender que para que alcancemos nuestro propósito de ser perfectos, nuestra vida debe acabar, debe terminar. Y que solo así vamos a llegar a ser perfectos. Entonces, como esta palabra está teniendo varios significados dentro del razonamiento, entonces es una falacia. La de anfibología, esta es la más fácil de identificar y cuando la identificamos hasta da risa, porque esto tiene que ver con por problemas en la estructura de las oraciones. ¿Han ido a Río Salvaje? Sí, maestra. Los que dijeron que sí, ¿se han aventurado hasta la parte de atrás? Yo no, maestra. A mí me... Creo que sí, no sé. No me acuerdo. Ok, en la parte de atrás, donde hay una piscina que parece que tiene corriente, porque pues se mueve solo, hay un letrero que te indica por dónde están los baños. Es un letrero bastante llamativo. Y ese letrero dice así: baños, hombres, mujeres y regaderas. ¿Qué se está dando a entender ahí? Que para un lado hombres, mujeres y para otros regaderas. Que ese baño, o sea, hay un baño de hombres, hay un baño de mujeres y hay un baño especial para las regaderas, o sea, para que las regaderas vayan y hagan lo que tengan que hacer en el baño. Y otra cosa que se da a entender es que así como por el mismo lugar donde están los baños, también están las regaderas para que vayas y te enjuagues. Pero está tan mal estructurado que se puede dar a entender esas dos cosas. Eso es una anfibología. Y dice, falacia que resulta de una defectuosa construcción gramatical o de una falta de claridad en el uso de los conceptos. Es tan confuso que se pueden entender varias cosas de esa misma frase u oración mal estructurada. Otro ejemplo, zapatos de piel de niña. Está mal, ¿no? Porque ¡Claro! parece que están diciendo que lo hace a partir de la niña. Exactamente, por supuesto que está mal. Se puede dar a entender que los zapatos son hechos de piel y es para que lo usen las niñas, o sea, son zapatos para niña. O se puede dar a entender que para hacer el zapato le tuvieron que quitar la piel a una niña y que con su piel hicieron el zapato. Otro ejemplo, jabón para niños con forma de hipopótamo. Está bien. ¿Estás seguro? Niñas con forma de hipopótamo. Jabón para niños con forma de hipopótamo. Ah, ya entendí. Que se puede entender forma de niño es de, ¿no?
¿no? Se puede entender como que ese jabón es especialmente diseñado para los niños que tengan forma de hipopótamo. O sea que si tú eres un niño y no tienes forma de hipopótamo, ese jabón no es para ti. O que el jabón es el que tiene forma de hipopótamo y es para que lo usen los niños. Vean cómo a simple vista parece que está bien estructurado, pero si te pones a analizarlo es así como que, bueno, y es cuando viene la confusión. Hace poco, y de acuerdo a la época en la que estamos actualmente, vi una foto de una anfibología hecha y derecha. Pan relleno de muerto. Está mal porque el pan está relleno de un muerto. Sí, exactamente. Así como está escrito, da a entender que es un pan y que lo rellenaron con algo muerto. No vamos a especificar qué, pero con algo muerto. Y realmente seguro lo que quisieron dar a entender es que es un pan de muerto, pero que está relleno de algo. Puede ser de chocolate o puede ser de quesito. No sé, pero eso seguro era lo que querían dar a entender, pero está tan mal escrito que se pueden entender ambas cosas. Entonces sí quedó clara la anfibología. Sí, maestra. Excelente. Vamos con la división. La división tiene dos variantes. Para un objeto solo y para un conjunto de objetos. En el caso del objeto solo, dice que consiste en argumentar falazmente que lo que es cierto de un todo debe serlo también de cada una de sus partes. Por ejemplo, si yo tengo un estuche, ahí está, les voy a mostrar el estuche. Y digo, el estuche es grande. La falacia sería que por decir que el estuche es grande, todo lo que tenga el estuche también va a ser grande, del mismo tamaño. Y realmente no, o sea, vemos que para empezar es un estuche de esos que tienen divisiones, que tienen pisos. Y no es precisamente del mismo tamaño el estuche. Y también las cosas que guarda, pues no son del mismo tamaño que el estuche. Entonces, esa sería una falacia por división en su primera variante, que si decimos que un todo tiene una característica, que cada una de sus partes cumple con la misma característica y no siempre es así. La otra variante es de un conjunto de cosas, o sea que decimos que tiene una característica en general y asumir que por esa característica que cumplen en general, cada uno de los integrantes de ese conjunto llevan la misma característica. Por ejemplo, esto pasa mucho con los grupos de personas, que nosotros cometemos el error cuando generalizamos que esa generalidad se aplica para todos y teniendo en cuenta que son personas, siempre hay excepciones. Entonces es como que yo diga, bueno, el grupo del primero C es un grupo muy cumplido. O sea, que todos entregan sus tareas. Y por decir esta generalidad de que todos cumplen sus tareas, diga que cada uno de los que está en este grupo cumple con todas sus tareas. Y sabemos que no siempre es así. Hay algunos que entregan la mayoría, no todo,
o hay los que de plano no entregan nada. Entonces, no podemos aplicar una característica general y asumir que todos los integrantes cumplen con esa característica, porque no siempre es así. Vamos con el error de falsa oposición. Este error es muy común que se dé, y lo dice este filósofo que se llama Carlos Vaz, que dice que uno de los mayores logros del pensamiento se realizaría, porque eso es algo que no ha pasado, se realizaría cuando los hombres comprendieran que una gran parte de las teorías, opiniones, observaciones, etcétera, que se consideran como opuestas, en realidad no lo son. Vamos a ver un ejemplo de un error de falsa oposición, tomando como referencia un deporte. O sea, si ustedes practican deportes, no importa cuál, en este caso vamos a tomar, ¿qué será? Básquetbol. Es un error de falsa oposición, es como decir que yo gane los partidos no es porque practique, ni porque haga mis calentamientos, ni porque vaya a todos los entrenamientos, sino porque hice bien las jugadas durante el partido y metí muchas canastas. Se necesitan ambas cosas, porque si no tuvieras la práctica, si no fueras a entrenar y no fueras disciplinado con esa cuestión, entonces no podrías desempeñarte bien en la cancha. Entonces, cometemos el error de decir que una cosa se da o que, digamos, hablando de estos ejemplos, hay uno que da así como que la identidad de un país y dice, bueno, es que esa identidad no es por los que están en el gobierno, sino por las personas que aportan a la economía. Y para tener una identidad completa necesitamos ambas cosas. Un país se define por todo lo que tiene, no solo porque sea próspero económicamente, sino tiene que ver también la parte política. Entonces, debemos dejar de hacer esta falacia de decir es que no es por unas cosas sino por otras. También cuando cuando son estudiantes y en su época de escuela, que dicen, no, es que yo pasé la materia no porque haya estudiado, porque haya repasado, porque haya asistido a todas las clases, sino porque entregué todas mis tareas. Necesitan todo, no podemos ponerlo como opuesto. Si se entendió es un poquito complicado también. Vamos con mis favoritas, las paradojas. Seguramente han estado ante una paradoja alguna vez. Una paradoja, en términos demasiado técnicos, es una contradicción insalvable a lo que se llega en ciertas inferencias y que revela la inconsistencia de un sistema o argumento. Paradoja significa lo que es contrario a la opinión o a la manera común de pensar. Las paradojas pueden ser lógicas y semánticas. O sea, en pocas palabras, una paradoja es un razonamiento que pues suena bastante lógico, pero nunca vamos a llegar a una conclusión certera. Jamás de los jamases. Porque de eso se trata. En el ejemplo, estamos viendo que hay dos sujetos que quieren ir a una cafetería. Pero resulta que esa cafetería, aquí en la imagen está,
resulta que esa cafetería es bastante concurrida, o sea, que siempre está lleno. Y el fulano dice, nadie va a Francine más, está demasiado lleno. O sea, te está dando a entender que la gente, cuando va y ve que está demasiado lleno, opta por dejar de ir. Entonces se dice que la gente ha dejado de ir a esa cafetería, pero realmente no, porque esa cafetería siempre está llena, siempre tiene gente y hasta el tope. Entonces, ¿ha dejado de ir o no ha dejado de ir? Si decimos que ha dejado de ir es porque hay demasiada gente. Y si hay demasiada gente es porque la gente sigue yendo. ¿Sí se dan cuenta de esto? Y de hecho, acá abajo dice, Francine's Café está demasiado lleno, por lo que mucha gente ha dejado de ir. Sin embargo, todavía está lleno de todos modos. Ambas declaraciones son verdaderas y falsas a la vez. Y eso es lo que provoca una paradoja, que tengamos declaraciones verdaderas y falsas al mismo tiempo y que difícilmente vamos a llegar a cuadrar en que sea verdadero o que sea falso. Y aquí dice, una paradoja es una afirmación aparentemente contradictoria que no obstante expresa una idea verdadera. O sea, exactamente lo mismo. Es verdadera y falsa a la vez. En las paradojas lógicas tenemos un claro ejemplo, el que decía Bertrand Russell, que es un filósofo también, enfocado a cuestiones de lenguaje. O sea que este señor tomaba muy en cuenta el lenguaje cuando hizo sus teorías. En su obra Principia Mathematica se llama Paradoja de la clase. Ahí la incluyó. En ese libro incluyó algo que se llama paradoja de la clase, por la cual observa que es lógico que la clase de todas las clases es a su vez una clase y que por lo tanto pertenece a la clase de todas las clases y de este modo se contiene a sí misma como uno de sus miembros. Las paradojas son aseveraciones que parecen absurdas, aunque lógicamente se encuentran bien fundadas. Es lo que les decía, es lógico lo que dice. Sin embargo, no podemos concluir nada por la cuestión de que son verdaderas y falsas a la vez. Y le podemos dar 1001 vueltas y jamás vamos a llegar a ningún lado. Dicen algo que choca con el sentido común, con lo que generalmente es admitido por la gente. Pero desde el punto de vista lógico, no nos queda más que aceptarlas. O sea, son parte de la lógica y no nos queda más que decirles bienvenidas y revuélvanos la mente. Les voy a leer un ejemplo clarísimo de una paradoja lógica. A ver qué pasa con sus mentecillas. Presten mucha atención. Dice, el catálogo de los catálogos que no se incluyen en sí mismos. Sí sabemos que es un catálogo, ¿verdad? Sí, muy bien. Dice así, Bertrand Russell ideó esta paradoja que es semejante a una que vamos a ver después, que viene de la paradoja semántica, que puede expresarse así. En algunas bibliotecas, el catálogo de los libros es considerado un libro más de la biblioteca y registrado, por lo tanto, en el catálogo. En otras, el catálogo no es considerado un libro más
y no figura, por lo tanto, en el catálogo. Supongamos ahora que queremos hacer el catálogo de los catálogos que no se incluyen a sí mismos como libros. Procedemos en este nuevo catálogo a registrar todos los catálogos que no se incluyen a sí mismos. Y ahora se nos plantea el problema de resolver si ese nuevo catálogo ha de incluirse o no a sí mismo. Si no lo incluimos, el catálogo es otro catálogo que no se incluye a sí mismo. Como se nos ha pedido el catálogo de todos los catálogos que no se incluyen a sí mismos, debemos incluirlo. Pero si lo incluimos, el catálogo no es un catálogo que no se incluye a sí mismo y por lo tanto no debemos incluirlo. En conclusión, si lo incluimos, no debemos incluirlo. Si no lo incluimos, debemos incluirlo. O sea, que no podemos ni incluirlo ni no incluirlo. El concepto catálogo de los catálogos que no se incluyen a sí mismos nos ha conducido a una paradoja. El juicio, el catálogo de los catálogos que no se incluyen a sí mismos, no se incluye a sí mismo, no es ni verdadero ni falso. Y tampoco es verdadero ni falso afirmar, se incluye a sí mismo. ¡Tarán! Y bien, ¿qué opinan? Me revolvió. Me explotó la cabeza. De eso se trata. Para eso están. Para eso sirven. Vamos a ver la paradoja semántica. Que esta tiene una aparente solución, a diferencia de las otras. Dice, como ejemplo de paradojas semánticas, tenemos la célebre paradoja del mentiroso, que es la que tomó Bertrand Russell para hacer la que les acabo de leer, ideada por Epiménides en la época antigua. Estamos hablando de la Grecia antigua, hace muchísimos años. Según ella, Epiménides afirma que todos los cretenses mienten, pero Epiménides mismo es cretense. Por lo tanto, Epiménides miente sí y solo si dice la verdad. Y dice la verdad sí y solo si miente. O sea que cuando Epiménides dice esto de los cretenses, o sea que todos son mentirosos, pero él es un cretense también, te está diciendo que él también es un mentiroso. Si te miente, te dice la verdad, y si te dice la verdad, te está mintiendo. Ahora, ¿qué pasa con estas? Una paradoja que, pues, de este tipo ha recibido una solución, pero no es algo definitivo, sino que es la más cercana. Entonces, se basa en la teoría de los lenguajes y metalenguajes. El lenguaje es sobre lo que se habla, que es nuestro lenguaje objeto. En este caso, en el ejemplo, nuestro lenguaje objeto son los cretenses. Y el lenguaje, el otro lenguaje o el metalenguaje es desde el cual se habla sobre dicho lenguaje. O sea, sé que el metalenguaje es lo que se dice del lenguaje objeto, que en este caso es la afirmación de Epiménides hacia los cretenses. O sea que lenguaje objeto, cretenses. Metalenguaje, que los cretenses mienten, según Epiménides. Y más o menos ahí, pues se trata de dar como que una solución a esta paradoja.
como que pues el metalenguaje, pues como es algo que se dice de ellos, puede o no puede ser verdadero, pero de todas maneras tenemos la duda, nos va a quedar la duda. Y al tener la cuestión de que si son mentirosos, entonces, ¿cómo vamos a saber si realmente estamos ante una verdad dicha por ellos? O sea, si te dice la verdad, te está mintiendo. Si te está mintiendo, pues te está diciendo la verdad, porque ellos de por sí son mentirosos. Y estamos en las mismas. ¿Dudas? ¿Por qué si dice que me miente me está diciendo la verdad? Porque están diciendo que los cretenses son mentirosos. Entonces, al mentirte, pues está cumpliendo que sí son mentirosos. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Parece que ha quedado perfectamente claro o todavía están tratando de resolver las paradojas que les leí y que les mencioné. Bien, entonces, dejaré de compartir. Es muy difícil toparse con una paradoja, pero no es imposible. Estoy segura de que en algún punto de su vida ustedes han estado frente a una paradoja y a lo mejor han tratado de descifrarla sin éxito, porque eso es lo que pasa con ellas. No podemos concluir nada. Y mientras más lo intentamos, más nos revolvemos. Entonces, estas son las falacias y como había dicho en la clase del lunes, es muy importante que nosotros estemos conscientes de su existencia y que las podamos identificar para que no seamos engañados por ellas y que no nos perjudique de alguna manera, sobre todo cuando son malintencionadas. Entonces, lo que van a hacer mañana en el Classroom, yo les voy a poner una pequeña actividad relacionada con eso. Y está su actividad número 7 en la plataforma de la escuela. Por favor, no cometan el error de subirlo en el Classroom. No es en el Classroom, es en la plataforma
y tienen tiempo límite. Recuerden que cuando ese tiempo límite se acaba, ustedes ya no tienen la posibilidad de subir sus archivos. Entonces, tienen hasta el sábado antes de las 11:59 de la noche para subir sus actividades realizadas. Es bastante sencillo. En el mismo archivo de la rúbrica tienen 10 falacias. Lo que ustedes van a hacer con esas 10 falacias es que me van a escribir a un ladito de cada una y me lo van a marcar como mejor les parezca, o sea, resaltarlo de alguna manera. Le van a escribir qué tipo de falacia es, según lo que vimos en estas dos clases. ¿Preguntas? No, maestra. Excelente. Recuerden que los que quieran participar en el concurso de disfraces tienen desde ahora hasta las 2 de la tarde para enviarme, es a mí, enviarme sus fotos, cuerpo completo, horizontal, para que yo pueda reenviar esas fotos a las personas que se van a encargar del concurso y pues veamos si ganan el jugoso premio de 1,000 pesos en efectivo. ¿Sale? Cuídense mucho, chicos, disfruten sus festividades halloweenescas y de Día de Muertos y nos vemos. Nos vemos, Bueno, maestra. maestra. Adiós. Adiós. Obviamente.